Hora de comenzar este nuevo episodio aquí en Hitos de la Historia. Nos congrega a hablar de libros, de escritura, de feminismo, ¿por qué no decirlo? Porque hoy día vamos a hablar, con quienes ustedes ya ven en pantalla, a Caro CP, escritora de Recoleta, escritora de narrativa, guión y dramaturgia, autora de diversos libros, entre ellos Morenidades del 2021 y Umbrales de 2024. Ahí están los libros. Ha participado en diversas antologías en Chile, Argentina y también en colectivos internacionales. El libro que nos congrega es hablar justamente este que se llama Infamias de nuestra invitada, Caro CP. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Armando. Yo feliz. Oye, al inicio, bueno, Caro CP, ¿de dónde viene el nombre? Antes de meternos en el libro, porque la gente dice Caro CP. Bueno, ¿cómo nace el nombre y cómo naces tú a la vida de la escritura? Eh, ya, primero el nombre. El nombre viene porque quise simplificar el nombre que me dieron mis padres. Quería hacerlo muy simple. Yo tengo la idea de la simpleza. Es una cosa muy propia. Mi nombre es un poco largo, entonces dije mejor Caro. Y CP porque, bueno, recoge las dos iniciales de mi apellido y eso más que nada. Oye, ¿y en qué La momento decides sencillez. escribir? ¿Cómo fue eso? ¿Era algo de niña, de joven, por necesidad o porque finalmente te gustaba? ¿Cómo nace a la escritura universalmente, por así decirlo? Yo me reconozco contadora de historias. Más que específicamente escritora, se manifiesta. Una de las áreas es escribirlo, pero yo creo que mi esencia es contadora de historias. Y eso se ha manifestado desde niña de diferentes formas. Eso va obviamente a la par con que a una le gustan las historias. Me gusta leerlas, me gusta escucharlas, me gusta verlas en distintos formatos. Por lo tanto, contarlas me resultó natural y descubrí eso en mí muy, muy, muy pequeña. Y luego se fue manifestando y trabajando en distintos oficios, a través del teatro, a través de la escritura o a través de contar las anécdotas familiares o de las amistades en reuniones sociales, en eventos, bueno, fue derivando con el tiempo a otro tipo de cosas y em, creo que es así. Más que nada, como el hecho de contar historias se manifiesta, una de las áreas es la escritura. Estamos hablando sobre este libro que se llama Infamias, de Caro CP. Voy a leer un extracto de la página 18, en su propia ley se llama. Es un relato bien breve. Voy a leer solamente el primer párrafo para que podamos introducir la conversación. La sotana colgaba impecable del perchero y el sacerdote lo hacía desde los pies. La sangre brotaba en la ingle, recorría el torso, el cuello y le entraba por la nariz. Los brazos atados a la espalda le impedían limpiar la viscosidad violácea que lo ahogaba. Em, Te quiero preguntar más, obviamente puedes comentarme de este relato, pero sobre el nivel de escritura, el nivel de detalle. em, ¿Cómo fuiste conformando el libro? ¿Hay vivencias personales o es solamente ficción? Esa no es personal, esa no es una vivencia personal, para aclararlo al tiro. Eh, Mira, el libro se fue configurando en el tiempo, diría yo. Cuando me solicitaron desde Editorial Asterión que presentara un proyecto de libro, que fue el primero, Morenidades, yo ya tenía, pero muchos, muchos cuentos escritos durante distintas épocas. Y al elaborar un proyecto de libro, sobre todo en el tema, sobre todo en cuentos, escoges un tema. Obviamente una escribe de muchas cosas, entonces hay que intentar hilar en un paraguas.
Y Morenidades salió en un paraguas que tenía más que ver con lo social, con una mirada más de clases sociales, muy anclada en el mestizaje. Entonces, muchos de los cuentos que de esta recopilación que había hecho no calzaban ahí y quedaban aparte. Cuando los junté todos, después de que terminé el proyecto Morenidades, me di cuenta que había ahí algo que nuevamente reunía todos los relatos en un tema, o la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría, había un tema común. Y entonces dije, bueno, aquí tengo otro proyecto de libro y empecé a trabajar en eso. Entonces recoge relatos que vienen de distintas épocas, de mucho tiempo atrás, y otros que son más recientes. Y cómo llego a ellos de distintas formas, porque soy una, siempre soy una persona muy conectada socialmente, soy una persona que escucha mucho, a todo mi entorno, y participo en distintos grupos, comunidades, y además soy una persona curiosa. Me llaman la atención, no sé, ciertas noticias que veo, cosas que me aparecen de repente en las redes sociales, o algún libro que leí que me inspiró, o alguna revista, una imagen. Em, Ese cuento en particular viene de un sueño que yo tuve. Entonces, hay tantas formas de llegar a un relato, porque lo que hay cuando se instala una idea es solo una semilla. O sea, esos impulsos que estoy nombrando son una semilla que se me instala y luego le doy vueltas, vueltas, vueltas hasta que voy configurando una historia que termina siendo escrita y luego infinitamente casi revisada. Soy muy, muy quisquillosa con la revisión de lo que escribo. Pero en el lenguaje, en la forma de escribir, en las palabras. Sí, en las palabras, corrijo muchas veces, que se entienda bien, eh, que logre decir, que logre transmitir lo que quiero transmitir. No solamente en la historia, sino que en la emocionalidad, en la imagen. Ese relato tiene pocas palabras, pero es muy visual y es muy inquietante. En el fondo intento jugar un poco a eso. Estamos hablando con Caro CP, ella es autora de este libro, se llama Infamias, y en la contraportada está un extracto del relato Herencia, sobre una abuela, uno intuye obviamente que es una abuela, sobre el cuidado de los nietos, y finaliza el texto con, dice, es mejor no recordarle que la madre, refiriéndose obviamente a los niños, ya no los calza porque el padre es un femicida. Em, ¿Cuánto hay de dolor en la escritura? Porque claro, tú dices, está muy relacionado con el tema social, con bueno, con los sueños, pero también con el tema social. ¿Cuánto influye, no sé, tu entorno o el entorno social o las mismas historias que van surgiendo a través de las conversaciones con temas tan potentes, por ejemplo, como el femicidio, que es algo que no sé si siempre estuvo en la palestra de la conversación o se ha ido agregando durante los últimos años? Mm, sí, mucho. Influye completamente, diría yo. Todo lo, por lo menos en lo que yo escribo, todo está conectado desde lo social. En este caso, en particular en este libro, tiene que ver con la violencia patriarcal. No es solo una violencia de género, porque me refiero a la violencia patriarcal como algo estructural que puede causar daño transversalmente. Eso intento expresar. Y cuando en ese cuento en particular, mi inspiración vino
de distintas fuentes. Una vez estaba tratando de conectar con algunas organizaciones que tuvieran que ver con personas familiares o que tuvieran que ver con el femicidio. Y una amiga me contactó o me dio los datos de contacto, eh, y me habló más bien, más que darme los datos, me habló sobre la organización de familiares de víctimas de femicidio. Y claro, yo empecé a investigar un poco de esto antes de intentar contactarme. Finalmente yo no llegué al contacto, pero empecé a investigar y claro, no necesariamente las familias que son víctimas de femicidio son personas feministas, por ejemplo, porque son familiares. Entonces, son personas que sufrieron la pérdida de una mujer, eh, pero desde antes no necesariamente se declaraban como feministas, algunas personas sí, otras no, eh, en fin. Pero lo que sí hay son las consecuencias de esto. Y normalmente, cuando, como son mujeres, muchas son madres, entonces lo que pasa es que a menos que si el tipo no se suicida, termina preso, entonces quedan los hijos sin madre, sin padre, y alguien de su familia se hace cargo. Muchas veces son las abuelas, la mayoría de las veces. A veces es la hermana de la víctima. Normalmente son mujeres que terminan asumiendo ese cuidado sin necesariamente tener los recursos para poder abordarlo. Entonces, eh, quería, en ese caso, que tuve la clara intención de visibilizar esa situación. Más que, más que cualquier cosa, más que haya sabido de un caso o algo así, quise visibilizar esto que probablemente, porque una se queda con la víctima siempre. Vemos sus fotos, seguimos los juicios, también conocemos a veces o no, sí o no, su historia o al femicida, pero lo que sucede en el entorno social de, de ese crimen, los resultados y sus consecuencias, no siempre las vemos. Y no hay forma tampoco, no hay un sistema que lo aborde. Estamos conversando sobre este libro de relatos, Infamias, de Caro CP. De hecho, es una recuperación de relatos. Me quiero centrar en la página 64, Ópera Pop, Tragedia de Amor, porque uno lea la biografía de nuestra invitada y dice, bueno, ha sido dramaturga en distintos colectivos teatrales. Además, ha trabajado en una recopilación para un programa radial de la Universidad de Chile y también integrante de la red de escritoras de microficción. Y me imagino que esta ópera pop también va relacionada con la dramaturgia, ¿no? Con eso de mostrar Y el trabajo que has hecho. tiene que ver, a ver, ¿qué me pasa a mí con ese tipo de escritura? Es que a veces la configuración a la que llego me resulta más cómoda de una manera. Creo que se expresa mejor lo que quiero decir a través de un lenguaje, como en este caso, que hago esta ópera pop y que intento seguir como, a grosso modo, hacer un ejercicio de tragedia eh, reducido, claro, porque es un cuento finalmente, y, y es un juego de escritura eh, que yo me doy el permiso de hacer y en el que me sale más cómodo expresar esta historia que quería expresar, que tiene que ver con un trío de mujeres que se aman.
y que se enfrentan a una sociedad que está en contra de que esto suceda. Y la única forma como para que, en la que yo podía expresar lo que tenía era a través de eso. Y por último, ¿cuánto, por así decirlo, influye el feminismo en los relatos? Pensando no en el feminismo como una idea abstracta, sino también en un feminismo más concreto, de vivencia, por así decirlo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo soy feminista o creo en el feminismo, pero me imagino que también hay una diferencia entre las ideas y el convivir el día a día con los problemas que reivindica el feminismo. Sí, no, muchísimo. Eh, Mira, te voy a dar un ejemplo específico eh, que me sucedió a mí cuando era niña. Eh, Cuando yo era niña, una vez me preguntaron qué quería hacer cuando grande. Era muy chica. Espero que se entienda la ingenuidad de la respuesta, pero era muy chica y yo dije, yo quiero ser presidenta de la República. Y yo tengo 44 años. Estoy diciendo que esto lo debo haber dicho como a los 6 años, ya así de chica era. Y todos los que estaban alrededor, pero es que se rieron de una forma que yo sentí, quizás no se rieron por lo que yo decía, o no sé qué les causó, pero eran puros adultos. Entonces, eh, yo sentí que estaba diciendo algo súper ridículo. Y claro, en ese tiempo no estaba ni siquiera la idea de que una mujer pudiera ser presidenta de la República. Creo que si ahora una niña de 6 años dice y le preguntan lo mismo y responde lo mismo, quizás la reacción sería otra. Por lo menos yo reaccionaría de otra forma ante ella. Creo que mi entorno reaccionaría de otra forma ante ella. Creo que de alguna manera, salvo excepciones, no sé, se reaccionaría de manera distinta que simplemente explotando en risa y en carcajadas sin mayor explicación. Eh, y por otra parte, bueno, hay muchos caminos en mi vida que me han llevado por esta militancia, digamos. Eh, pero además lo he sufrido familiarmente. Mi hermana eh, estuvo en una complicación con un hombre que generó violencia. Mi hermana murió en extrañas circunstancias. Entonces sí, hay mucho dolor, mucho dolor. Hay dolor, hay rabia, hay deseos también de ver eso, de visualizarlo, de ponerlo para que podamos compartirlo, convivirlo, reflexionar y tratar de mejorar, tratar de, tratar de sostener de a poco relaciones más sanas, relaciones interpersonales, no solamente relaciones de pareja, porque es estructural. Entonces, son muchas cosas. Trabajé mucho tiempo en la administración pública, cuando recién estaba ingresando, el trato de jefes con mujeres, no sé, era todo lo que implica ser mujer y estar en estructuras de poder con hombres. Eh, Sucede. Ahora, con mujeres también, porque yo insisto, tiene que ver con eh, un código valórico, con normas éticas que se instalan en la sociedad. Es una cultura. Por eso yo prefiero señalar esto como un paraguas que tiene que ver con la violencia patriarcal. Caro CP, así se llama nuestra invitada de hoy. El libro se llama Infamias, es una serie de relatos que obviamente los invitamos a buscar.
está ahí, no solamente este, sino también los demás trabajos que hemos mencionado de nuestra invitada. Caro, muchas gracias por el tiempo, bueno, éxito también, y me imagino que está en carpeta seguir escribiendo, no creo que este sea el último libro, sino que me imagino que esto todavía Sigo está escribiendo. la pasión por escribir. Sí, sigo escribiendo todo el tiempo. Yo me dedico a eso. Me dedico a escribir. Ese es mi principal oficio. Eso es lo que principalmente hago. Así que sí, hay muchos proyectos, demasiados. Me falta tiempo. Ya pues, muchas gracias, un abrazo y gracias por el tiempo. Gracias y muchas gracias por la invitación.